Muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos a la conferencia y ceremonia de clausura del 36º Congreso Internacional de Estudios Electorales, organizado por la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. Durante estos días, este congreso ha sido un espacio plural, crítico y propositivo que permitió reflexionar sobre los retos que enfrenta la integridad electoral en contextos de violencia e inseguridad en América Latina. Nos alegra contar con su presencia en esta jornada final, tanto en la Universidad de Medellín como a través de los canales de YouTube de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. Daremos inicio con la conferencia de clausura a cargo del doctor Manuel Alcántara Sáenz, director del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, AIP, Panamá, académico de reconocido prestigio internacional y referente en el estudio sobre democracia, sistemas políticos y electorales en Iberoamérica. Para conducir esta parte del programa cedemos el uso de la palabra a la doctora Marta Elisa Nateras González, presidenta del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, quien fungirá como moderadora y presentará la semblanza del conferencista. Gracias. ¿Se escucha bien? ¿Sí se escucha bien? Okay, gracias. Gracias, secretario de organización. Bueno, el doctor Manuel Alcántara no solamente es un prestigiado académico, es un profesor muy querido por la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. Debo comentar para el público que no tiene conocimiento que la primera ocasión que la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales salió de México, el congreso se llevó en la ciudad de Salamanca y quien cobijó ese congreso fue el profesor Alcántara. Entonces le tenemos mucho aprecio desde antes, pero sobre todo a partir de ese evento académico. Voy a permitir leer un poco de la semblanza breve en realidad, pero la historia es muy amplia. Manuel Alcántara Sáenz es licenciado y doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense. Es director del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, CIEPS, en la ciudad de Saber de Panamá. Es también profesor emérito honorífico de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y de la Universidad de Salamanca, en donde fue catedrático entre 1993 y 2022. Ha realizado estancias de investigación predoctoral en el Colegio de Europa de Brujas y postdoctoral en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill y en el Kellogg Institute de la Universidad de Notre Dame. Ha sido profesor visitante en numerosas universidades, destacándose Georgetown University, Tulane University en Nueva Orleans, Universidad Internacional de Kobe, Flaxo México y Flaxo Ecuador. Sus líneas de investigación se refieren a élites políticas, partidos políticos, elecciones y poderes legislativos en América Latina. Ha escrito como autor único Sistemas Políticos de América Latina, Gobernabilidad, Crisis y Cambio. Y la pregunta del libro es: ¿instituciones o máquinas ideológicas? Origen, programa y organización de los partidos políticos latinoamericanos y el oficio de político. Igualmente ha sido editor y coeditor de diferentes libros sobre la temática de su especialidad. Fundó la revista América Latina Hoy en 1990. Fue director del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca entre 1994 y 2007, así como vicerrector de esta universidad entre 2007 y 2009. Fue primer secretario general de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política entre 2002 y 2007 y mantiene abierta una página web que es www.manuelalcantarasaenz.com por si la quieren consultar. Bueno, sea bienvenido, doctor Alcántara. No es mi casa, pero creo que la siento un poco mía. Y bueno, a este Congreso Internacional de Estudios Electorales. Adelante, por favor.
deseo de poder ser su afición. En ese momento era vicerrector de la Universidad de Salamanca en el congreso que hicieron en Fonseca en el año 2009. Hay aquí grandes amigos y amigas, a quienes agradezco también su cariño, su cordialidad y a quien respeto enormemente su trabajo intelectual. Bueno, el título de esta conferencia creo que se ajusta bien a lo que voy a decir. Digo esto porque hay veces que uno pone un título un poco estrambótico y luego dice, bueno, ¿de qué estamos hablando? Fíjense que hay una afirmación, un lugar, que es el que creo que más o menos compartiremos todos los aquí presentes. Es decir, estamos en un escenario del pluralismo a la singularidad. Es decir, el pluralismo como una representación de lo que estaba pasando, de lo que venía sucediendo en las distintas sociedades, al momento actual, que es un momento de singularidad. De singularidad en términos, utilizo la palabra estrictamente en términos diría cibernéticos, ¿no? Y luego hay una pregunta que es donde entro en un, lo reconozco desde el principio, en un mar de nebulosa, ¿no? Que es si estamos en un escenario de postdemocracia. Es una palabra que me pregunto y que creo que para un congreso como este y para un público como el que conforman ustedes es oportuno discutirlo, ¿no? Es decir, no, mire, profesor Alcántara, eso es una tontería, lo está desvariando. O bueno, puede ser una vía fructífera de análisis. Entonces ese es un poco lo que pretendo desarrollar en los siguientes minutos. Y me van a excusar que sea de la vieja escuela y que lea la conferencia para ser lo más riguroso posible y que no utilice medios audiovisuales. Ya sé que esto a veces en un determinado público es un insulto que no se utilicen medios audiovisuales, pero no. El orden mundial establecido tras la Segunda Guerra Mundial vislumbraba el ideal de alcanzar la democracia como forma de gobierno sobre la base de tres ideas fundamentales. Elección popular de las autoridades mediante comicios libres, competitivos, iguales y secretos, división de poderes y expansión de los derechos humanos en el marco del Estado de Derecho. Todo ello se llevaba a cabo en un escenario de reconocimiento creciente del pluralismo en sociedades que estaban cambiando profundamente. Las llamábamos entonces sociedades de masas. Los procesos electorales y los partidos políticos se convirtieron en ejes fundamentales de transmisión y expresión de la complejidad de ese pluralismo. En política, el pluralismo reconoce y valora la diversidad de ideas, intereses, culturas y grupos dentro de una sociedad. Supone que el poder no debe concentrarse, sino distribuirse entre múltiples actores, partidos, sindicatos, organizaciones civiles, etc., que compiten e interactúan en un marco que llamamos marco democrático. El pluralismo defiende la libertad de expresión, el respeto a las minorías y la deliberación como base del consenso político. Su objeto final, casi diría mejor su objetivo, es garantizar que una sola visión no domine el espacio público, promoviendo así una convivencia pacífica y representativa en contextos complejos y heterogéneos. La concertación y el consenso, fruto de la deliberación y de la negociación en contextos en los que el principio mayoritario convive con el proporcional, son parte fundamental de su configuración. Isaiah Berlin, Robert Dahl, John Rawls y Michael Walzer constituyen una breve nómina de autores cuyo pensamiento estructuró al pluralismo a partir de la segunda mitad del siglo pasado. Entonces se dio paso a la articulación en buen número de países del gran pacto social estatista. En el ámbito nacional,
y de los inicios del multilateralismo en el escenario internacional. En paralelo, se fue expandiendo paulatinamente el círculo identitario que proclamaba la adecuación en un nuevo marco institucional de las identidades múltiples de individuos con sus correspondientes múltiples lealtades. En cierta medida, ese estado de las cosas fue, yo creo que acertadamente, esto es un serio juicio de valor, captado por Allen Lightheart, quien precisó que en una tipología de democracias con partidos políticos asentados y elecciones frecuentes, debería diferenciarse entre modelos mayoritarios y modelos consensuales. En los primeros se daría la concentración del poder en mayorías simples, mientras que en los segundos la distribución amplia del poder se construiría mediante coaliciones, pero también mediante el federalismo y mediante, lógicamente, la proporcionalidad. Este politólogo de origen holandés defendió que en sociedades plurales y fragmentadas, como la mayoría de la segunda mitad del siglo XX, en consonancia con los procesos de urbanización y de secularización, el modelo consensual garantizaba mayor estabilidad, inclusión y legitimidad. Como consecuencia de ello, Lightheart desarrolló el concepto de democracia consociacional, aplicable a contextos con divisiones étnicas, religiosas o lingüísticas, destacando cómo acuerdos de élites y sistemas de representación proporcional podían prevenir conflictos, como así acontecía. La diversidad y el pluralismo encontraban de esta manera un engarce fértil. Este panorama se afianzó en el marco de la traída y llamada tercera ola, teorizada por Samuel Huntington. Las transiciones a la democracia, desde gobiernos autoritarios de diverso signo, de muy diverso signo, se sucedieron en las 2 décadas que siguieron a la Europa a partir de 1973, con Grecia y Portugal a la cabeza, y que culminaron en el este del continente europeo. El fracaso del comunismo, del militarismo desarrollista y de diferentes modelos de regímenes sultanistas fue evidente. La mayoría de los países latinoamericanos se vieron insertos en ese movimiento. Bien, cierto que solo se mantuvo una excepción de Cuba, pero la generalidad se caminó aparentemente en la senda de la denominada consolidación democrática. El éxito de esa transformación a finales del siglo pasado se tradujo en una serie de trabajos académicos que centraron su atención en el comportamiento electoral, la vida partidista y los diferentes mecanismos institucionales con los que confrontar los conflictos. Sin embargo, ante la amplia floración de los casos, de inmediato cobró impulso novedoso en el seno de nuestra disciplina de la ciencia política la agenda denominada de la calidad de la democracia. La misma medía el quehacer político de acuerdo con aproximaciones teóricas iniciadas y desarrolladas, entre otros, por Guillermo O'Donnell, Leonardo Movrino y Larry Tagliabue. El resultado fue la realización de importantes avances cuantitativos en el análisis de la democracia, evaluando sus componentes e incluso sus resultados. Freedom House, Economist Intelligence Unit, la Fundación Bertelsmann, Idea Internacional y el proyecto de Variedades de la Democracia fueron los más claros agentes para canalizar dichos estudios que acontecieron más o menos en la primera década de este siglo. Los variados índices cumplieron una excelente misión, y es la de equiparar nuestra disciplina, la ciencia política, con otras disciplinas de las ciencias sociales que venían teniendo esa tradición de medir determinadas realidades a través de índices. Y evidentemente, esto, para la ciencia política, brindó la posibilidad de perpetrar exámenes tanto de carácter sincrónico como diacrónico, animados casi siempre por el aliento comparado que dominaba en la disciplina. Podríamos decir si un determinado país estaba hoy mejor o
peor que 10 años atrás. O podríamos decir cómo se situaba un país con respecto a sus vecinos. De manera, yo diría, muy general, la evidencia de esos trabajos mostró inequívocamente que en torno al año 2016, pongan un año antes, otro año después, se inició una etapa de agotamiento de la referida ola democratizadora, iniciada, repito, 4 décadas antes, dando paso a un escenario que he venido denominando de democracia familiar. De modo insistente, el informe, por ejemplo, de Idea Internacional, que se presentó hace poco más de un mes, exactamente para ser concreto, el pasado 11 de septiembre, ratificó el deterioro democrático que afecta al mundo. En ese contexto, aunque se mantienen las pautas del componente electoral de la democracia con la alternancia como resultado y tasas razonables de participación política, el malestar imperante entre la gente y la crisis de la representación política expresada en el deterioro de las funciones de los partidos vienen siendo patentes desde entonces. El malestar se expresa a través de movimientos de protesta en un clima de conflicto social con radicalización de narrativas no necesariamente políticas. Su origen reside en el mantenimiento de patrones de desigualdad y de exclusión social, así como por la lacerante corrupción y la inseguridad creciente. A su vez, el imperio cultural del neoliberalismo ha venido potenciando respuestas individuales y egoístas, retadoras de las formas tradicionales de acción colectiva y de las lógicas de solidaridad, en un escenario externo de sociedades líquidas, como teorizó Zygmunt Bauman, a las que había abocado la sociedad de consumo. Ellos expresan, animado por las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, en una opinión pública sin confianza en las instituciones, retraída de lo público e insatisfecha con la propia democracia por 2/3 partes de los latinoamericanos, de acuerdo con los estudios de Latinoamérica. Por otra parte, y de acuerdo con Yuval Noah Harari en su libro Nexus, hay que considerar una visión novedosa del propio papel de la información. En efecto, el autor israelí mantiene que la mayor parte de la información no representa nada y no tiene un vínculo esencial con la verdad. La característica definitoria de la información no es la representación, sino la conexión. No es una manera de captar la realidad, sino una forma de vincular y organizar ideas y fundamentalmente personas, las famosas redes. Es la información un nexo social, dice Harari, como lo fueron las primeras tecnologías de la información, como los cuentos, las tablillas de arcilla o los textos religiosos, y más tarde los periódicos y la radio, todas ellas formas de orquestar el orden social. Además, hay que contabilizar otra transformación que se ha venido produciendo. En muchos países ya no es la promesa de progreso lo que impulsa la conquista o la conservación del poder, sino la designación del enemigo. Sería una especie de vuelta atrás de Carl Smith. Es posible que ello sea producto, y lo dejo como hipótesis, de una estrategia de los consultores que monopolizan la competición electoral. El enemigo es siempre el otro, ya sea el musulmán, identificado con el islamista, el inmigrante, identificado con el beneficiario de la asistencia pública, el funcionario, identificado con el parásito, el católico, identificado con el oscurantista, el conservador,
identificado como un enfermo mental afectado por peligrosas fobias, la xenofobia, la homofobia, la islamofobia, la transfobia, etc. El surrealista, identificado con el populista o demagogo. Una vez que el enemigo ha sido sustancializado de esta manera, ya no tiene un lugar legítimo en el espacio público y queda excluido del círculo del debate democrático. No se trata entonces de respetar su libertad de expresión y de oponerse a él o a ella con argumentos, sino de descalificarlos y silenciarlos. Asimismo, la crisis de la democracia representativa tiene su epicentro en el deterioro del papel clásico de los partidos políticos, que, como ya avanzó Peter Merck, vienen sufriendo una dramática fragmentación y la pérdida de identidad, siendo capturados por candidatos con proyectos de marcado carácter personalista. Además, los sistemas de partidos se ven vapuleados por la alta volatilidad electoral de sociedades cada vez más hostiles. Este escenario supone una manifiesta banalización partidista. Si estas circunstancias se dan en Europa, en América Latina se ven agravadas por el presidencialismo como forma de gobierno y por tener estados con capacidades mínimas. El momento de inflexión global que supuso la pandemia agudizó los referidos síntomas de fatiga que venían padeciendo buen número de los países situados en un nivel u otro del cuadro democrático. La pandemia polarizó a los votantes al socavar más aún la confianza en las instituciones, lo que condujo al incremento en la minusvalorización de la democracia y a la crisis de la representación política. Se consolidó la tendencia gestada en los años previos a que la gente se acostumbrara al paulatino declive de la democracia. A la referida evidencia de partidos fragmentados, volátiles y con una identidad menguada, se añadía la centralidad de líderes sin experiencia y lanzados al ruedo político por consultores expertos en comunicación. Aunque no fuera el caso, y lo cito por el caso en el que estamos, de Andrés Manuel López Obrador, que al llegar a la presidencia sí que contaba con una larga trayectoria política, pero fue una excepción. Este escenario se completaba con una sociedad transformada por la revolución digital exponencial, ya que en 2025 el 67,4% de la población mundial utiliza Internet, frente al 6,7% que lo usaba en 2000, exactamente 10 veces menos, ¿no?, en términos porcentuales. Calculándose que el 90% de la población mundial posee o está cerca de un teléfono celular. La pandemia también supuso un periodo de entrenamiento y de asunción irrestricta del credo digital. Ello trajo como resultado la paulatina configuración de una colectividad muy diferente a la del inicio del presente siglo, definida por media docena de rasgos distintivos. Primero, el creciente individualismo exacerbado por el paroxismo de la hipercompetitividad y agudizado por el hecho de que cada persona estamos conectada privadamente, pudiendo actuar de forma anónima. Segundo, la articulación y superposición de las distintas identidades en las redes sociales que desarrollan nuevos estilos de tribalismo, trastocando las formas de interacción social previas. En tercer lugar, los insólitos hasta hace poco mecanismos de información y de comunicación que llegan a la gente de manera personalizada, inmediata y viral, donde además se impone el imperio de la posverdad con la presencia de mecanismos de manipulación de la realidad. Seguidamente, los cambios
en la conducta humana gestados por el síndrome de la dependencia de la conectividad y el falso sentimiento de empoderamiento que ofrece. En fin, en quinto lugar, la consolidación de una sociedad del cansancio que se autoexplota, según Byung-Chul Han, profundizadora del estado de sociedad líquida previo. A todo lo cual hay que añadir, como sexto rasgo, la inédita capacidad de almacenar y de manipular sustancia generadora en un lapso vertiginoso de un complejo empresarial tecnológico digital con un tamaño impensable hace un par de décadas. De hecho, para hacerse una idea, si Nvidia y Microsoft fueran países, tendrían el cuarto y quinto Producto Interior Bruto más grande del mundo, respectivamente. Además, Meta, Alphabet, Nvidia, Microsoft, Amazon, Tesla, Oracle, están totalmente comprometidos con la inteligencia artificial y están invirtiendo una cantidad incalculable de capital, tiempo y talento en crear una inteligencia artificial superhumana. De modo complementario, estas empresas tecnológicas se están fusionando con el poder político, creando una relación de codependencia que se estrecha cada día. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump, en coordinación con empresas de inteligencia artificial e inversores, está ayudando a incentivar y facilitar la inversión en chips, datos y energía, los componentes claves de la inteligencia artificial. Palantir, una empresa de inteligencia artificial con estrechos vínculos con Trump, acaba de firmar un contrato de $10.000 millones con el ejército estadounidense. A ellos se añaden los $500.000 millones destinados por Trump, OpenAI y la ingeniería financiera de SoftBank a Oracle para el proyecto Stargate. Una situación que no se aleja de la existente en China, donde la relación es intrínseca y estratégica, marcada por la alineación con los objetivos nacionales, la colaboración estatal y la obligación legal de apoyar las actividades de inteligencia del gobierno. Aunque existen grandes empresas privadas, el gobierno chino las controla a través de la Ley de Inteligencia del Estado, que exige la participación activa en inteligencia y la presencia de células del Partido Comunista en las empresas. En ese escenario, pareciera que la democracia dejó de ser el motor del desarrollo político que fue durante el último medio siglo, previo al inicio de lo que estoy hablando. Hoy puede afirmarse que la perspectiva es distinta. Lejos de ser un fin loable por alcanzar, la democracia se convierte en un mero procedimiento rutinario centrado sobre todo en el ámbito electoral, que a veces resulta una rémora. Nada permite avisorar que el indudable consenso establecido durante décadas no solo ha dejado de mejorarse, sino que no se esté manteniendo. Las señales así lo evidencian, y más aún, en la medida en que cada vez está más presente la idea de la singularidad tecnológica, así como del transhumanismo, como hipotéticos puntos en el futuro donde la inteligencia artificial y otras tecnologías avanzadas alcancen un nivel de desarrollo tan acelerado y autónomo que, por un lado, superen la capacidad de comprensión y control humano y, por otro, ayuden a confrontar las limitaciones biológicas como el envejecimiento y a potenciar las capacidades humanas. Entonces, las máquinas podrían mejorar sus propias habilidades de manera exponencial, generando cambios impredecibles en la sociedad, la economía y la política. Una situación que se asocia tanto con oportunidades, curas médicas, eficiencia global, conocimiento de la voluntad general, como con riesgos existenciales, pérdida de control humano,
desigualdades extremas. Un horizonte que mantiene un carácter especulativo de transformación radical. Por otro lado, como ya he señalado, el mundo se encuentra liderado por conglomerados tecnológicos en crecimiento constante y de una envergadura financiera desconocida. Actúan, repito, en conjunción con la cada vez más marcada alienación de los individuos que desarrollan formas de acción colectiva nuevas, incompatibles con la forma en que la democracia evolucionó durante décadas y que abre las puertas a un escenario insólito de posdemocracia que es incierto. Dentro de la ambigüedad de este término y en medio de la actual guerra arancelaria y del desmantelamiento del multilateralismo como vía hacia un orden mundial mínimamente operativo, caben vislumbrarse 4 fenómenos recurrentes potenciados por la ya anunciada disrupción gestada por la inteligencia artificial. El primero se refiere al riesgo de la capacidad autodestructiva que siempre fue considerada como inherente a la democracia, puesto que es un tipo de régimen político que, como bien sabemos, permite cuestionarse y confrontarse desde su interior. La polarización afectiva, tan presente en la liza política actual, resulta un instrumento eficaz para la acción política centrada exclusivamente en la conquista del poder o en la cancelación del adversario, de acuerdo con la práctica de estrategias sutiles. En otro orden de cosas, en la actualidad, un argumento retorcido con relación a la situación que vive Medio Oriente o Oriente Próximo consiste en señalar que defender la acción genocida de Israel tiene que ver con la salvaguardia de la democracia, habida cuenta de que su sistema político es el único democrático en la región. Además, hay actores internos cuyo comportamiento es desleal o incluso semileal. Y en ese sentido, uso el término de Juan Díaz. Vladimir Putin fue al inicio presidente gracias al voto popular, pero en su actuación inmediata erosionó constantemente el credo democrático, manejando las instituciones a su antojo, aplastando a la oposición y tomando todos los resortes del poder, como en su día hicieron el chavismo, Daniel Ortega o más recientemente Nayib Bukele. Por último, hay situaciones complejas que producen resultados desastrosos, como la que vive Perú en la actualidad, en las que se da una combinación de ciertos mecanismos institucionales, como es la vacancia presidencial, con una estructura partidista desinstitucionalizada. El segundo se relaciona con la peligrosa vía de socavamiento de la institucionalidad democrática y de centralización del poder alumbrada por Donald Trump y la docena de epígonos que tiene en Europa y en América Latina. Es el caso en este continente de Javier Milei, Rodrigo Chávez, Daniel Noboa, Nayib Bukele o Peña de Paraguay. Aunque Nayib Bukele ya traspasó el umbral autoritario. Su comportamiento cercena la separación de poderes con el acoso a los miembros del judicial y las maniobras para manipular la configuración de los distritos electorales para obtener una posición más ventajosa en el legislativo. También afecta al desarrollo de los derechos humanos mediante el bloqueo no solo de las políticas de inclusión, diversidad e igualdad, famoso DEI, sino de la creación de chivos expiatorios sobre los que volcar la ira de una ciudadanía seducida por múltiples formas de manipulación de la realidad. La soflama nacionalista y de exacerbación antimigratoria articulada en el MAGA, así como el ataque a los medios de comunicación independientes, a la intelectualidad y a los grupos opositores, terminan en cualquier escenario de consideración y de respeto al pluralismo sobre el que se construyó la época dorada de la democracia. En tercer lugar,
el éxito del autoritarismo chino es un acicate a la hora de animar el mantenimiento de formas no democráticas en otros países. China exhibe el modelo tecnocrático autoritario sobre la base del capitalismo que ha logrado un indudable éxito económico, así como en la enorme transformación social en clave de urbanización y del incremento de los estándares educativos y de salud del país. El matrimonio entre política y fuerzas económicas de indudable peso mundial es asimismo una apuesta por un modelo triunfante para afrontar los retos actuales de la gran transformación originada por la inteligencia artificial. Por último, precisamente la inteligencia artificial está siendo un instrumento enormemente adictivo, ya que en menos de 3 años hay cerca de 8.000 millones de visitas mensuales a dispositivos móviles y de escritorio. ChatGPT recibe alrededor de 8 veces más visitas mensuales que su competidor más cercano, Gemini, de Google, y alrededor de 9 veces más que la aplicación china de código abierto DeepSeek. Pero sobre todo, la inteligencia artificial es un instrumento disruptivo que actúa políticamente de forma dramática mediante la desinformación y que ya impulsa el conocimiento de las preferencias de la gente, haciendo pronto obsoleta la participación política convencional. La forma en la que el electorado concurre periódicamente a las urnas será pronto sustituida, al igual que la elección de sus representantes. Como acaba de ocurrir en Nepal, donde la primera ministra Khada Prasad-Ai accedió al cargo tras una rápida consulta en la red social Discord, que participaron 125.000 personas. Los consultores, por otra parte, están utilizando el aprendizaje automático para averiguar cuándo es mejor enviar mensajes de texto a los votantes y para barrer grandes cantidades de datos, la ubicación, los ingresos y los hábitos de la manera en que se informa una persona, para encontrar patrones que identifiquen el apoyo a una candidatura y crear listados que clasifiquen a los posibles electores o, en su caso, impulsen las donaciones. El hundimiento de los cimientos del diálogo civil, la autonomía del sujeto y la libertad individual corren riesgos inmediatos de ser sojuzgados por el moderno Leviatán, surgido bajo una nueva y poderosa configuración antesala del tecno-autoritarismo. La posdemocracia, entiendo que puede suponer un espacio incierto que responde al momento actual de desconfianza generalizada y de atomización en comunión con los retos de la tecnología digital, que se ha convertido en una fuerza poderosa en el accionar y en las protestas ciudadanas, a la vez que proporciona a los gobiernos nuevas herramientas de vigilancia y control y a las empresas beneficios históricos. La vida humana se basa en la credibilidad, en los mecanismos que diseminan mensajes y cuyo sentido depende del preconocimiento de quienes lo reciben. No es que antes vivíamos en la era de la verdad, la era de la mentira, no. La diferencia es que hoy vivimos en una sociedad en la que se ha masificado el poder de diseminar mensajes y declaraciones y declararlos verdaderos gracias a la interacción que ofrece la red digital. Esto es vivir en la era de la posverdad. Asimismo, la posdemocracia es consecuencia del asedio que sufre la democracia representativa y de sus fracasos a la hora de confrontar los problemas de la ciudadanía cada vez más complejos, así como de atender a sus demandas heterogéneas y volátiles. La posmodernidad se sitúa en un escenario en el que la única legitimidad plausible, como señaló Juan Lin al referirse a la democracia como the only game in town, es reemplazada por diversas
posibilidades que encarnan varias legitimidades, todas ellas plausibles. Ya no hay una única legitimidad. Del otro lado, la singularidad es el paradigma confrontador en el marco del crecimiento tecnológico exponencial que nos asola. Ahora bien, tengo que hacer una matización a un término que ya acuñó Collins Krauss hace exactamente 25 años, cuando empezó a hablar de posmodernidad. Porque hoy la diferencia estriba en que la sociedad no tiene nada que ver con la del año 2000. Es diametralmente distinta. Y el nuevo complejo tecnológico digital alcanza dimensiones inimaginables. Entonces, en la actualidad no se trata solo de que se sigan utilizando las instituciones clásicas de la democracia que terminan resultando en una fachada formal. Su actuación se ve seriamente mermada por la profunda transformación de los lazos de confianza interpersonal, la floración de identidades múltiples que se superponen y el maridaje entre el poder tecnológico con el financiero, algo extremadamente peligroso que retrotrae la escena hacia un nuevo tipo de plutocracia que cierra el paso a una recuperación de la democracia en los términos clásicos, en los términos que bien conocemos. Como señala Giuliano Del Poli en su último trabajo, La hora de los emprendedores, cito, la ventana de oportunidad que existía hasta ayer para que un sistema de reglas se pusiera en marcha se ha cerrado. La idea misma de un límite a la lógica de la fuerza, de las finanzas y de las criptomonedas, el desbocamiento de la inteligencia artificial y de las tecnologías vinculadas a ellas o al vuelco del orden internacional hacia la jungla ha salido del ámbito de lo concebido, literal. Sin embargo, es nuestra responsabilidad, y digo nuestra en el seno de un congreso como este, reflexionar que también se puede abrir un marco y una oportunidad imponderable para reconsiderar los supuestos teóricos esbozados desde hace 250 años. Hoy existe la posibilidad de construir un panóptico popular, articular mejor las preferencias ciudadanas en busca de la voluntad general rusoniana, poder controlar y transparentar las acciones públicas desarrolladas en la blogosfera, así como en el ámbito de la inteligencia artificial, y tener una mayor capacidad y velocidad a la hora de entender los problemas existentes, buscando soluciones a los mismos. Vivimos un momento en que es posible recapacitar sobre la función electoral, que conocemos de sobra, la conocemos de sobra, la hemos estudiado de arriba abajo, basada en mecanismos, no obstante, del siglo XIX, ajustados al devenir societal del siglo pasado, de esa sociedad de masas que hablaba al principio, y que hoy son obsoletos. Es nuestro deber como academia producir pensamiento que delinee las nuevas líneas de actuación política de los individuos, el acopio de sus demandas, la validación de las políticas que las atienden y la selección del personal cuya vocación los empuje para desempeñar cargos de responsabilidad son asuntos clásicos que hoy pueden abocarse de manera inmediata, reflexiva y vinculada con una multiplicidad de datos de muy diverso cuño como nunca se tuvo. Concluyo. Si el pluralismo y el liberalismo, acuciados por una tormenta perfecta que combina autocracia con tecnocracia, han claudicado en pro de la singularidad y de una nueva forma de vasallaje, la posdemocracia en que nos adentramos no tiene por qué sepultar prácticas ni valores por los que la humanidad luchó durante siglos. En este sentido es oportuno el recuerdo que mi colega y gran amigo Fernando Ballestín, en su trabajo muy reciente, Judith Sklar y el liberalismo del miedo, lleva a cabo de la relación entre el liberalismo y la democracia como un matrimonio, pero un matrimonio de conveniencia, en la medida en que hay prácticas
que a la postre resultan eficientes. Pero además, el discurso histórico del presidente brasileño Lula da Silva en la Asamblea General de Naciones Unidas el pasado 22 de septiembre es el gran resorte esperanzador para que la democracia recobre nuevos bríos. La democracia no es negociable, va más allá del ritual electoral. Su vigor se basa en la reducción de las desigualdades y en la garantía de los derechos más elementales: alimentación, seguridad, trabajo, vivienda, educación y salud. Nada nuevo. El actual debilitamiento de la democracia, que corre en paralelo con la crisis del multilateralismo, debe articularse sobre la igualdad, la paz, el desarrollo sostenible, la diversidad y la tolerancia. La tecnología debe ser un instrumento a su servicio y no un artificio para el enriquecimiento de unos pocos y la alienación de todos. Gracias, doctor Manuel Alcántara. Bueno, pues no solamente este recuento es amplio, sino bastante profundo, y pues nos muestra las complejidades en las que hemos ido transitando, pues después de la posguerra, justamente, que fue el inicio, ¿no?, de esta disertación, en donde en la posguerra nos ofrecía no solamente la oportunidad de restaurar estas economías y estas sociedades que fueron devastadas por la guerra, sino volver a construir a partir de eso destruido. Y bueno, este recuento, no sé si me suena desalentador o un reto que tenemos que enfrentar. Yo agradezco mucho todos estos planteamientos, porque hoy, ante este panorama y ante este agotamiento que plantea de manera muy clara el doctor Alcántara, a partir del 2016, que plantea el agotamiento de la ola democrática, y en donde sostiene la tesis de una democracia fatigada, pues nos enfrentamos justo a una serie de problemas fundamentales, entre la crisis de representación, entre el malestar social que nos ha llevado a movimientos de protesta, de temas de violencia estructural, por supuesto, como la desigualdad, la corrupción, por supuesto, en medio de todo esto, la inseguridad, que es el tema, uno de los temas que nos convocan en el Congreso del día de hoy. Y bueno, cómo fortalecer hoy la democracia, cuando esta democracia justamente está fatigada, cómo fortalecerla frente a estas autocracias y estas tecnocracias que han construido esa llamada tormenta perfecta, como dice el doctor Alcántara. Pues me parece que son temas que están en el centro de todo este planteamiento, insisto, bastante amplio, no solamente centrado en la región de América Latina, sino a nivel internacional. Pues bueno, yo agradezco y más bien abro el micrófono a los que están presentes para que podamos generar un espacio de diálogo frente a lo que nos presenta el doctor Alcántara, y quien, no sé, que pueda iniciar este diálogo. Comentarios. Adelante, Pedro. Muchas gracias, doctor Alcántara. De nuevo, bienvenido a nuestra universidad. Siempre es un gusto escucharlo. Y su claridad, obviamente, para hacer un diagnóstico y una mirada siempre es muy claro. Yo simplemente quiero hacer dos comentarios, asumiendo un poco que también en la forma en la que me decía Marta, cómo pensar este diagnóstico que puede parecer desalentador, pero desde el punto de vista de un profesor de teoría política, pues justamente es donde se juega la posibilidad de pensar los elementos normativos para cuando se tiene claro cuál es el diagnóstico en el que estamos. Por un lado, solo esos dos comentarios. El primero es, sí, justamente por el comentario que hacía de Colin Crouch sobre digamos, el tiempo que ha pasado desde el diagnóstico de la posdemocracia,
ha surgido algunos planteamientos recientes sobre que justamente deberíamos hablar de pospolítica. En sociedades en las cuales el tecnopopulismo está a tope, lo que el escenario podría ser incluso mucho más oscuro, en el sentido de lo que se ha perdido es la capacidad política o la subjetividad política o el homo politicus, que todavía estaban en tensión durante la modernidad respecto al homo economicus. No sé, obviamente está Jacques Rancière en términos de filosofía política, Slavoj Žižek han planteado un poco en este escenario, incluso más apocalíptico de lo que es un escenario post-político, y la pregunta sería, lo que sea que le interpele en este caso este comentario, la pregunta no es solo recuperar o sentir una especie de nostalgia por nuestros sistemas democráticos liberales representativos, sino justamente la capacidad política de los ciudadanos, donde podrían localizarse. Y el segundo comentario tiene que ver también con que a mí me llama mucho la atención el título antes de venir sobre la singularidad, porque pensé lo siguiente, no tanto que se iba a referir a la singularidad política, a la singularidad tecnológica, sino a una larga tradición que hay que reivindica, en filosofía política digo, que reivindica el concepto de singularidad. Y me gustó mucho al final que la referencia que hacía a Rousseau, porque precisamente es una noción de democracia en términos de una soberanía popular que podría estar en el horizonte y que por supuesto ha sido una tradición, digamos, apartada de la tradición, del sistema, de la tradición liberal, lockeana, hobbesiana, que es lo que fundamenta los sistemas políticos electorales liberales. En los últimos tiempos ha habido una gran reivindicación a autores como Jean-Luc Nancy, el mismo Jacques Rancière, Claude Lefort es otra fuente muy inspiradora de democracia no liberal, que reivindica mucho el concepto de singularidad y que tiene un rasgo fundamental, y es que las singularidades que representan las capacidades humanas, que por supuesto son anteriores a este desarrollo tecnológico, son irrepresentables. Que la política debe encontrar un nuevo horizonte es justamente en valorar aquello que los seres humanos, aquel concepto de natalidad arendtiano que representa siempre un nuevo comienzo, representa un horizonte tremendo de esperanza y de inputs positivos para lo que deberíamos pensar en términos de democracia. Entonces, nada, esos dos comentarios, en primer lugar el concepto de pospolítica y el segundo, si está usted familiarizado con esta larga tradición ya más o menos de 50 años en el que se reivindica mucho la singularidad política como alternativa a la crisis intensificada del pluralismo político en el mundo occidental. Bueno, pues son dos preguntas importantísimas y te lo agradezco enormemente y que nos permiten seguir reflexionando, ¿no? Cuando en el año, y lo tengo escrito, o sea, está por escrito, cuando en el año 2002 Guillermo O'Donnell y creo que fue Vargas Cuyel editaron un volumen que me parece que es el primer volumen que lleva en su título Calidad de la democracia, este término. Ahí yo escribí uno de los capítulos, perdón por la autocita, pero en el que yo planteaba si no debíamos incorporar la idea de calidad de la política y no calidad de la democracia. Que si eso ya era entrar mal, porque ya era entrar de una manera un poco sesgada. Está ahí la reflexión, está ahí. O sea que comulgo totalmente con esa idea de que casi lo democrático, la democracia es anecdótico, es una parte, que los sustantivos de la política. Entonces, me gusta. Tomo nota y hay que seguir dándole vueltas a eso, pero me gusta y te agradezco esa idea. Lo otro también es interesantísimo, ¿no? Porque claro, de nuevo, no sé si ustedes están familiarizados, y si no lo están, busquen Singularity University. ¿Conocen esa universidad? Si no la conocen, busquen. Claro, la singularidad desde la perspectiva tradicional de la teoría política, evidentemente va en esa tradición, pero ya ha sido capturada esa palabra, ese término, porque la singularidad en la plaza de hoy es la vinculación del ser humano con la máquina. Esa es la singularidad. Y es otro rollo.
Pero bueno, no quita para que el debate sustantivo se tenga que dar. Porque, y esta idea la recoge este pensador y ensayista coreano-alemán, Byung-Chul Han, y la recoge hace ya mucho tiempo, o sea, hace 12 años o algo así, cuando él dice, y en este momento no se usa el término inteligencia artificial, también es curiosísimo, ¿no? Como aparecen de pronto las palabras, ¿no? En ese momento se hablaba de Big Data, ¿no? De Big Data era la palabra, ¿no? Entonces dice, es que no será Big Data la famosa voluntad general de Rousseau. Finalmente, no la tenemos ahí. No tenemos a través del acopio de millones de datos la voluntad general. Ya está ahí. Entonces esto es interesantísimo, porque, y esto lo hemos estado hablando ahora en el desayuno, porque esta es una forma de nueva política que yo creo que en la academia no sé hasta qué punto no somos conscientes de lo que se nos viene encima, o no de lo que se nos viene, de lo que ya está encima de nosotros, ¿no? Porque como todo esto tiene su doble lado, por supuesto que esto puede ser utilizado realmente como la voluntad general y como la expresión de las demandas, de los problemas, de los miedos, de las incertidumbres de la gente, por supuesto, pero claro, el problema es que esto hoy ya se ha perdido y no está regulado. Y se ha perdido el camino de la regulación. Y como no está regulado, hay gente que lo tiene y esa gente primero ha hecho muchísimo dinero y segundo, además de hacer muchísimo dinero, quiere ahora tener el poder absoluto. Ese poder que es nuestro objeto de estudio, el objeto de estudio de nuestra disciplina, ¿no? Ya lo tienen. Entonces, ¿cómo subvertir eso? Pues es nuestra labor como intelectuales, como eso, en la academia tenemos que repensar este tipo de cosas. No digo que, o sea, yo no soy ingenuo y sé de las limitaciones que tenemos, ¿no? Pero, de todo tipo, ¿no? Pero por lo menos plantearlo, ¿no? Aprovecho para una provocación, ¿no? ¿Cuándo la ciencia política da su paso de gigante? Bueno, lo dice Sartori, ¿no? Dice, cuando hay un encuentro amable con la cuantificación. ¿Y cuál es la cuantificación que llega a la ciencia política? Dos vías. Los votos, es decir, los números que representan los votos. Entonces yo tengo ya números. Tengo 27.325 a este candidato. Y de esos 27.325, 14.601 vino de este distrito y no sé qué de este otro distrito. Tengo datos. Y lo segundo, las encuestas. ¿No? O sea, ese es nuestro gran avance como disciplina. Y eso se sitúa, bueno, pues eso, años 30, y ya inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, con los de Michigan, con toda esta gente, y eso se hace como un lugar común en lo que llamaríamos ciencia política mainstream. Pero claro, es que eso ya ha quedado atrás. Entonces ahora, o sea, ahora, bueno, no estoy ahora mismo al tanto de la oferta académica en México, pero por lo que he oído en España ya ahora la moda son los másteres, las maestrías en datos, ¿no? Me imagino que en México también ya pasa eso, ¿no? O sea, está, bueno, pero claro, está bien, pero esos datos no son en el vacío, ahí tiene que haber un pensamiento y ese es nuestro trabajo. Ese es nuestro trabajo, decir, bueno, ¿los datos para qué? ¿Para qué queremos los datos? No, en esa dirección y esto. Y ahí yo creo que tenemos un camino enorme, ¿no? de trabajo, no digo en el futuro, ya. Javier Santiago. Muchas gracias. Mucho gusto. Colin Krauss publicó su libro Postdemocracia en el año 2000. Ya pasó mucha agua bajo el puente, son 25 años. Entonces, lo más probable es que mis citas ya no sean muy precisas o realmente no me acuerde de lo que leí hace mucho tiempo, porque no he vuelto al texto. Pero lo que recuerdo en lo esencial es que Colin Krauss plantea
que las grandes decisiones del rumbo de los estados nacionales se tomaban en los grandes centros de poder económico internacional, pues, dominados por los Estados Unidos. Ese es lo que recuerdo que es el centro de su argumentación. Y articulándolo con el título de la conferencia, yo me atrevería a decir que del pluralismo a la singularidad, después de los dos puntos yo pondría que hay una regresión autoritaria en el mundo de distinto calado, según cada país, que podríamos de los regímenes autoritarios clásicos hasta las dictaduras. Y aquí me surge una pregunta para la cual no tengo respuesta, pero creo que es importante reflexionar sobre si el liberalismo democrático es capaz de enfrentar las grandes transformaciones económicas y sociales y obviamente enfrentar y administrar democráticamente los juegos de poder que están en el mundo, ¿no? Desde la perspectiva de los clásicos de la economía, pues China sería un capitalismo de Estado. Eso del socialismo, pues prácticamente creo que es una metáfora, ¿no? Entonces, creo que las reflexiones bueno, yo planteo que es una de las rutas, tampoco es la única, es que si esta democracia liberal es capaz de administrar los conflictos políticos y sociales, pero no solo eso, sino también de atender las necesidades sociales. Y es una discusión, algo que leí, no recuerdo qué país, solo había un país que había regulado la propaganda política en las redes. Tal vez haya más países, pero esa es toda una discusión inconclusa en muchos países, cómo se regulan las redes en las campañas electorales. Entonces, la pregunta es esa, o sea, y la reitero y con eso concluyo. Bueno, hay capacidad de democracia liberal para administrar los cambios sociales, económicos y atender las demandas. Yo me quedo con, y por eso tomé esa cita, yo me quedo con el discurso de Lula. De acuerdo que Lula es un político, es considerado por una parte de la sociedad brasileña, por supuesto. Digamos, conviene no olvidar que Bolsonaro ha tenido un apoyo nunca por debajo del 30 y tantos, 36, 37%, o sea que, y eso es un electorado que se opone totalmente a Lula. Pero me quedo con él, ¿no? Es decir, mientras haya un componente humano comprometido con estas ideas que expresaba anteriormente, que son ideas, podemos decir, tradicionales, uno puede pensar que sí que hay esperanza. Pero claro, a la vez tenemos esta regresión manifiesta que se ha producido, que se está produciendo en Estados Unidos. Es decir, claro, porque aquí, claro, la gran diferencia del momento de Colin Krauss y de ese momento de que también esto sería interesante, ¿no? Pre-11 de septiembre, es que, bueno, en Estados Unidos sí jugaba ese rol imperial o semi-imperial, pero había un margen para muchas otras cosas. Pero es que eso hoy ya ha desaparecido. O sea, el escenario es que, y esto lo hemos dejado pasar con una, lo digo, es un poco provocativo, una alegría, la supresión del DEI en Estados Unidos es terrible. O sea, los programas DEI, o sea, negar la diversidad, ¿no? Desde una perspectiva teórica y real, es terrible. Porque por eso también mi atención a lo del pluralismo, es decir, hemos
cortado de cabeza el pluralismo. Hemos decapitado el pluralismo. Y claro, si algo podía tener en el imaginario Estados Unidos para muchos, era que era sí, estaba esa plutocracia, estaba esos intereses económicos, pero a la vez había un escenario de tolerancia, un escenario de discusión, de debate, etc. Pero es que eso ha desaparecido. Y además no solo es que se ha desaparecido, sino es que eso se vende como el paradigma de apoyar a los partidos, por ejemplo, hablo de Europa, por decirlo, usar el lenguaje convencional, de extrema derecha, ¿no? Es decir, que en el caso español, que Vox se mire en la imagen de Trump, pues, y claro, y cobra fuerzas, y sea el interlocutor que Vox, y va a terminar pasando, ojalá me equivoque, va a terminar superando al Partido Popular, y va a ser el referente, digamos, de la oposición en España, pero ¿cómo está pasando en otros sitios? ¿Dónde se reúne la semana que viene Trump con Putin? En Budapest. En Budapest. ¿No? Entonces, quiero decir, ese es el problema, ¿no? Que está llegando a unos, se quiere, a unos escenarios que eran islas de, donde esa democracia seguía funcionando y tal, pero donde ya vemos que no. Donde ya vemos que no. Entonces, y eso, digamos, conflictúa, pero conflictúa de una manera positiva, ¿no? Quiero decir, lo que Colin Crouch, de manera muy acertada, dijo hace 25 años. Gracias, doctor. Una última intervención, compañero, por favor. Muchas gracias. Resulta interesante, hace nada agradeciendo la exposición del doctor, magnífico ensayo realmente sobre estas circunstancias, lo que nos da tanto el diagnóstico como el escenario actual de la democracia. En ese aspecto, reflexionando y reaccionando a lo que menciona, es interesante cómo los estudios de la democracia, e incluso lo han referido, los estudios del poder en la actualidad, tienen una característica que es importante, que es, claro, como mencionó el compañero, los estudios anteriores, lo podría poner así, a la contingencia sanitaria, a la pandemia, han quedado pareciera rebasados, porque así como comenzó su ensayo con la posguerra, con un momento traumático realmente, tal vez no hemos podido potencializar el momento traumático que fue a su vez la pandemia, que fue una tragedia en todo el mundo, hubo fallecimientos, pero a su vez también comenzó a ver que esta modernidad que estamos viviendo es muy trágica. Y en ese sentido, también a su vez hubo algunos autores que pusieron énfasis en un aspecto que es fundamental, que la pandemia y sus orígenes y sus efectos fueron producto de las propias contradicciones del sistema capitalista y que a su vez impactaron en la forma en cómo se está redistribuyendo el poder precisamente, porque tuvo su origen en China, se fue en China y se expresó por todo el mundo, pero los efectos tanto sociales, políticos y económicos son los que estamos viviendo. Por ejemplo, soy mexicano, soy de la ciudad de Puebla, y ahí en Puebla una parte fundamental de la economía es precisamente las dos plantas armadoras de automóviles, la Volkswagen y Audi. Y en este momento está en vilo la economía local, porque ya el CEO de Volkswagen anunció que en los próximos 5 años va a haber un recorte de 30,000 empleados de las plantas de Volkswagen. Los 30,000 empleados en fábricas, en otras manufacturas, no pareciera una actividad. Aquí sí representa realmente un shock para la economía local, pero es producto precisamente de las políticas anti-shoring que está impulsando Trump y que a su vez son producto de la contingencia. La mayoría de las manufacturas estaban en China y en otros países periféricos, por lo cual ahora la reindustrialización de los Estados Unidos es la base económica
vez la utilización de los aranceles. Entonces, bajo esta perspectiva, lo que tenemos es que algunos autores mencionaban que podía ser el golpe de efecto, la pandemia, para poder estudiar y reconsiderar el sistema capitalista, principalmente en esos puntos en los cuales afecta principalmente a la población en general. Pero lo que estamos observando es que los efectos están siendo potencializados en los distintos ámbitos de la vida, en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito social. Tan solo el hecho de que un efecto económico pareciera no previsible porque se paró la economía en prácticamente todo el mundo, pero es que los ricos se volvieron más ricos y los pobres se volvieron más pobres. Y esto también tiene una incidencia dentro de este crisis de la representatividad. Y a su vez también tuvo el efecto mediático de la posverdad. ¿Cuántas cosas no escuchamos, por ejemplo, en contra de la vacunación? Que la vacunación no se veía como una forma de poder salir y a su vez poder prevenir posteriormente esos efectos. Tan solo el ejemplo que ahora estamos viendo, que hace cuánto tiempo fue, 15, 20 días, cuando Trump empezó a mencionar que el tomar el Tylenol que llaman en Estados Unidos provoca autismo, sin la menor base o sustento científico, porque precisamente se están apropiando de la narrativa en general, y en específico en este ejemplo, de la narrativa científica, contrariando las propiedades científicas con sus juicios de valor. Entonces, ¿cuál es la reflexión en la cual, palabras del doctor, sería importante para la proposición? Esta cuestión de que el pluralismo está llevando a la singularidad, efectivamente a cómo cada sujeto político está entendiendo el mundo a partir de esas transformaciones, estas vivencias, que cada vez son más, me permiten el término, crueles. Incluso en palabras del libro de cobertura de Jesús Santos, en referencia a la pandemia, que es la cruel pedagogía del virus, lo que nos está enseñando y lo que nos está dejando esta crisis. Pero lamentablemente el avance de los movimientos de la extrema derecha, de la supresión de otras formas de pensamiento, es el pan de cada día. Estamos viendo en todas las democracias, tanto en Latinoamérica como también allí en las fronteras de Occidente. Entonces, el punto final con el cual concluir mi participación es el hecho de repensar precisamente en esa cuestión. Por compañero menciona, hay una regresión autoritaria. Me parece que ahora la ciencia política debería de enfocarse en regresar a esa cuestión en particular, a regresar a la política, porque en palabras de Juan Carlos Monedero, el antídoto contra todas esas acechanzas hacia la democracia es la propia política, es la repolitización de las personas para que se sientan como sujetos activos de la misma, y no únicamente como aquellos que están recibiendo los efectos, sino que efectivamente sea considerado que quienes toman las decisiones son unos cuantos. Muchas veces he escuchado aquí que cuando llega un presidente en un país latinoamericano, me parece que, si no recuerdo bien, cita de quién presidente fue, que mencionó es que un presidente latinoamericano no recibe el 100%, no ostenta el 100% del poder. Muchas veces llega al gobierno, pero tiene que intentar ahora cómo poder tener el poder, y en el mejor sentido de la palabra, no como una apropiación personal para imponer un proyecto personal, sino un proyecto político, porque efectivamente los actores de poder están inmersos para que no pierdan esta utilidad. Por eso vemos que ahora en México se en boga, los empresarios se manejan como outsiders del sistema político, porque precisamente están dejándolos fuera del sistema de poder, y para poder reinsentarse se está manejando de esta manera, están entrando al juego político. Entonces, todas esas consideraciones me parece que son importantes para tener en cuenta que esta postdemocracia y esta postpolítica tendría
para poder salir de ello, se debería de repensar a la política como tal, como la forma en que se tiene que salir de este atolladero. Porque de otra manera, lo mismo que estamos viendo es que se acentúan los problemas. El ejemplo de Gaza es el más claro, yo creo que lo tenemos a la vista y es el más representativo. En la Asamblea General de las Naciones Unidas, la mayor parte de los integrantes de las naciones del mundo votaron en contra. Y porque solo un voto de un país en el Consejo de Seguridad es el que puede o se impone a la visión de los demás. Entonces, ese es el claro ejemplo de que tenemos que repensar a la política dentro de la colectividad y evitar precisamente lo que menciona esa singularidad. Gracias por estas reflexiones, compañero. Y bueno, gracias, doctor Alcántara, por esta brillante exposición. Por favor, le ofrecemos un aplauso otra vez al doctor. Agradecemos al público por sus aportaciones y a la doctora Alcántara por su tecnología que incluso para leer todas. Agradecemos al público por sus aportaciones y a la doctora Alcántara por su iniciativa y exposición para dialogar con las y los asistentes. Ahora pasaremos a la entrega del reconocimiento por parte de la doctora Martínez. Doctor Alcántara, pues reciba a nombre de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, le entrego la constancia por su participación en la conferencia magistral del pluralismo a la seguridad democrática. Gracias. Muchísimas gracias. En este momento les pedimos amablemente permanecer en sus lugares mientras las autoridades que integran el presidio se preparan para subir al estrado y dar inicio a la ceremonia de clausura del Congreso.